Buenas noches, distinguida y directa teleaudiencia de este canal. Soy el doctor Héctor Marcelo Yerovi Kennedy, que vengo promocionando el programa sobre los derechos del pueblo. Este tema sobre los derechos del pueblo ha causado realmente un impacto en la teleaudiencia y cada vez más, sea por el mismo canal, sea por correo electrónico y también por teléfono, nos han pedido que ampliemos la información sobre los derechos del pueblo. Entonces, a partir de este momento yo voy a retomar o a recordar que el primer programa fue tratado sobre la discriminación. El segundo programa ampliamos un poco sobre los derechos constantes en el artículo 11 de la Constitución de la República. Y el tercer programa tratamos sobre lo que nos han pedido reiteradamente la teleaudiencia, que tratemos sobre las causales de divorcio. Entonces, por razones de tiempo, no alcanzamos a agotar todas las causales, de tal manera que muy rápidamente voy a pedir la colaboración. Me acompañan, por cierto, el señor abogado David Calle Salvatierra y la abogada María Guirnalda Yerovi. Quiero también agradecer por las reiteradas llamadas y felicitaciones que he tenido de diferentes personas. Inclusive he sido visto en Italia por parte de Carolina. Yo le agradezco muchísimo el gesto que ella me hace en este asunto. Quiero retomar el tema sobre las causales de divorcio, pero como yo había dicho inicialmente, para hablar del divorcio, primeramente tenemos que hablar acerca del matrimonio y qué es lo que dice el artículo 81 del Código Civil sobre el matrimonio, que es la unión de un hombre y una mujer que se unen para compartir, vivir, procrear y auxiliarse mutuamente. Así dice textualmente el artículo 81 de la Constitución. Esto está en concordancia con el artículo 163 de la Constitución de la República, que le invito al abogado Calle que tenga la fineza de ayudarnos con el texto constitucional. Gracias, doctor. El artículo en su segundo inciso manifiesta que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. Esto es lo que la Constitución en su parte pertinente señala sobre el matrimonio. Podrán apreciar ustedes que el Código Civil que define lo que es el matrimonio solamente habla de la unión, habla de la procreación y de vivir juntos y ayudarse mutuamente. En cambio, la Constitución va más allá, habla de las obligaciones tanto de los contrayentes y de las responsabilidades que tienen los contrayentes dentro de lo que se llama la institución del matrimonio. Gracias, abogado. De esta manera vamos a continuar o a repetir muy a breves rasgos sobre las causales de divorcio, que la abogada Yerovi va a dar lectura en su orden sobre la primera causal, que ya hablamos otra vez, pero que vamos a recordarles para el efecto. Por favor. Muy buenas
Buenas noches. El artículo 110 del Código Civil tiene 9 causales que están modificadas a la anterior, las cuales son el adulterio de uno de los cónyuges, los tratos crueles o la violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, el estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial, las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a los hijos en actividades ilícitas, la condena ejecutoriada o pena privativa de libertad mayor a 10 años en que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano y el abandono injustificado en cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos. Esto cabe indicar que anteriormente era por el lapso de 1 año en el último, ahora es por el tiempo de 6 meses. Bien. Es todo en cuanto... Gracias, abogada. Amerita una explicación muy en particular respecto del abandono. Abandono no es lo mismo que separación. Vienen las personas a decir que que quieren divorciarse porque están separadas por más de 6 meses o más de 1 año o más de 3 años. Pero la separación implica que de todas maneras existe una interrelación entre los cónyuges. Se comunican, se pasan cheques, se conversan por teléfono, se visitan y lo único que no tienen es la relación marital y ellos piensan que por esa situación existe el abandono. Por abandono se ha de entender la separación total. No tiene que haber ningún tipo de intercomunicación entre los dos cónyuges. En ese momento ha operado el abandono, pero si el uno le demanda al otro por abandono y dice, no señor, si el mes pasado me dio un cheque, aquí está, entonces definitivamente no está el abandono. El abandono es la separación de cuerpos. ¿Qué tipo, doctor, tiene que haber ese abandono? ¿Qué tiempo? El abandono es la separación de cuerpos y la interrelación de comunicación. Anteriormente estaba estipulado 1 año. Ahora, después de la última reforma, son 6 meses, ¿no? En 6 meses de abandono y es causal para que demande la persona abandonada. Pero si el abandono ha ocurrido más de 1 o 2 años, el abandono la demanda de abandono puede ser interpuesta por cualquiera de los dos cónyuges. De esta manera yo dejo contestado las inquietudes respecto de las causales de divorcio. Pero el tema del divorcio es solamente la terminación del contrato solemne entre el hombre y la mujer para vivir juntos. Pero resulta que a partir de que contraen matrimonio, se inicia una relación económica que se llama la sociedad de bienes o la sociedad conyugal o la de gananciales. Esto quiere decir, en términos generales, no voy a detallar minuciosamente, pero en todo caso, los gananciales o la sociedad conyugal equivale que los dos son dueños del 50 y 50% de su haber patrimonial. Para poder obtener, retirar, coger su parte, su ganancial, tiene que haber una demanda a continuación de la demanda de divorcio. Una cosa es la demanda de divorcio y otra cosa es
la disolución de la sociedad conyugal. De tal manera que queda plenamente aclarado este asunto respecto del abandono. Doctor, dicen cómo se hace, una pregunta, ¿cómo se hace para divorciarse a través de la iglesia? Que tiene entendido que la iglesia tiene abogados. A ver. Que es complicado, dicen. A ver, en nuestra legislación ecuatoriana, jurídicamente, lo que funciona es el divorcio, el matrimonio civil, y otra cosa es el matrimonio eclesiástico o religioso. En cuanto a la Iglesia Católica, la persona, últimamente el Santo Padre ha dispuesto y ha facultado a las diócesis provinciales para que estos puedan tramitar el divorcio dentro de la Iglesia Católica, entendiéndose por causales del divorcio en la Iglesia Católica. Hay que definir bien claro esta situación. En la Iglesia Católica, o según la religión católica, o según el derecho canónico, no existe el divorcio. Lo que existe es la nulidad del matrimonio. Cuando una persona ha contraído matrimonio en contra de su voluntad, cuando una persona ha contraído matrimonio entre una persona atea y otra persona creyente, en esos casos la Iglesia permite la declaratoria de nulidad del matrimonio eclesiástico. Más, en términos generales, según el derecho canónico, no existe la figura jurídica del divorcio. Perfecto. Sí. Está esa pregunta. Bien, hay otras personas que nos han llamado y nos han pedido que profundicemos en el tema de los derechos de las, por ejemplo, el derecho de las mujeres embarazadas, el derecho a la preferencia en las unidades de transporte público. El derecho a la preferencia debe ser facilitar la comodidad de la mujer embarazada, facilitarle el asiento a la mujer embarazada, facilitarle el asiento a la persona de tercera edad, a una persona minusválida y a los niños. Estos son derechos que deben pervivir siempre, pero he recibido el comentario de que debo insistir en que se debe practicar estos derechos en la sociedad guayaquileña y en la sociedad ecuatoriana. Debemos dar siempre preferencia a la mujer. Recuerden que Víctor Hugo dice que la mujer es el templo y el hombre es el altar. Bueno, entonces, doctor, ¿cómo se puede aplicar un derecho si yo estoy viejo? ¿Puedo decir un vigilante? ¿Cómo lo denuncio si hay una señora embarazada que no se está cumpliendo, se están violando sus derechos? A ver, cierto es que estos derechos vienen a ser una especie de derecho moral. Es un derecho moral, no es un derecho que conste en la ley que tiene que darle el asiento a la dama. Son derechos morales, como el hecho de saludar. Es un derecho moral, pero yo no puedo demandarle porque no me ha saludado, ¿no? Así es, doctor. Entonces, esa es... Pero existe alguna esa figura de que yo puedo llevar eso al tribunal o a la demanda. La exigencia de los derechos morales no implica una demanda de carácter civil, porque realmente no le está ocasionando un daño, ¿no? Se demanda cuando se reclama la indemnización del perjuicio que le ocasiona
un tercero a la dama, al anciano. Pero como yo en la ocasión anterior había dicho que ciertos derechos, por ejemplo, esto es el derecho al consumo del agua. En el hogar nosotros tenemos la conexión del servicio de agua, de energía eléctrica, pero el derecho al agua es un derecho a la vida y las empresas de agua potable no deberían cortar el servicio. Es común y corriente que por cuanto no ha pagado la planilla de consumo de agua potable, van y le cortan el servicio, cuando lo correcto es que hay las vías judiciales para cobrar las deudas. Si no me pagas, yo te demando judicialmente para que me pagues, pero están atentando al derecho el hecho de cortarle el servicio de agua potable o el servicio de energía eléctrica. Entonces, de esta manera yo dejo clarificado este tema, esta pregunta que me hace el señor Valdivieso. El abogado Calle, que comparte conmigo el estudio, me manifestaba que en el Seguro Social le están negando el derecho de cobrar la jubilación a una persona, a una menor de edad, por el hecho de que no es hija habida dentro del matrimonio. Entonces, el Seguro Social no puede negarle ese derecho. Basta que sea hija del causante de la persona que ha fallecido, basta que sea hija del causante, puede demandar al Seguro Social el cumplimiento de esta obligación, que es un derecho irrenunciable, ¿no? Doctor, una pregunta. Cuando salen los señores metropolitanos y atacan y le dan sobre todo a las mujeres que salen a la calle a vender sus cosas, se les llevan sus cositas, pero hay una acción de golpe, hay una acción de violencia. ¿Eso? A ver, yo sí considero que hay más de una ocasión actitudes inadecuadas de los uniformados municipales, pero también hay que reconocer que vivimos en una ciudad en donde debemos guardar el orden, guardar el aseo, guardar la conservación, y todos debemos contribuir a que esta ciudad sea visitada, sea reconocida por las buenas costumbres de los ciudadanos, tanto de los usuarios como de las autoridades. Por ejemplo, yo tengo al vuelo un ejemplo de cómo se debe respetar el derecho al medio ambiente. Aquí nosotros por lo general dejamos la basura en cualquier parte, dejamos los desechos en cualquier parte, los vehículos lanzamos. Y nosotros estuvimos un tiempo de visita en el cantón Bucay, que es General Elizalde, que se llama, y un señor pasaba por la calle fumando un cigarrillo, y cuando terminó de fumar la última parte, la cogió y le lanzó al suelo como una cosa total y absolutamente normal. Un niño que venía en sentido contrario con ese señor le tocó apenitas al señor, se agachó, él cogió la colilla del cigarrillo y fue a botar en el lugar en donde debe colocarse. Entonces, ese es un ejemplo de formación del hogar, de la formación en las escuelas, de cómo conservar el medio ambiente en la parte más elemental, claro, como es el... Pero ¿usted cree, doctor Aurelio Calle, que eso de ahí igual se justifica pegarle a una mujer como de parte de los uniformados de la metropolitana? Porque es lo que pasa, ¿no?
Yo he estado inclusive en estas cuestiones donde nos hemos metido a defender. Está bien, lo que usted dice es verdad, pero no creo que, bueno, llegan a golpear, llegan a empujar, llegan a faltarle el respeto a una mujer, golpeándola, sin ser víctimas, pero bueno, sin ser víctimas, pero llegan a ejecutar el acto. Todos lo sabemos. Le voy a interrumpir al abogado Calle su intervención, pero debo, y a mí me ha tocado ver cómo ocurre en la ciudad, y claro, aparentemente no está bien que se retire a una persona que está vendiendo maduros asados en la esquina de 9 de octubre y Boyacá, en donde con un fogón la mujer que tiene cargada una criatura está soplando el carbón para no quemarse los dedos, echa saliva en los dedos y le vira el maduro para que se hace de mejor manera. Eso no es edificante, y cosas como esas no deben darse en ninguna parte, y no es que con esto yo justifique la violencia. Para mí es rechazable todo acto de violencia contra las personas, contra las mujeres, contra los niños, contra los ancianos. La violencia definitivamente debe ser desterrada, pero también nosotros debemos de guardar nuestras propias buenas costumbres por la salud misma de las personas, ¿no? Ocurre que en los kioscos de la esquina con el balde van vendiendo frescos, y me ha tocado constatar alguna vez como autoridad que tomándole las muestras del vendedor de frescos en la calle, que es una manera de ganarse la vida, pero sabe que ese vendedor está enfermo con una enfermedad contagiosa y él está manipulando esta cosa. Entonces usted, sin querer, también al tomarse tal o cual refresco se hace daño a usted mismo. Entonces disculpando que sí. interrumpa, el mismo trato tanto como para las personas y para el prójimo debe de ser equitativo y recíproco, como usted indica. Asimismo, el aseo debe de ser íntegro, porque de lo contrario estamos ingiriendo bacterias y nos perjudica tanto a la salud como al mismo ambiente. Entonces debería de haber una manera de que a estas personas se les enseñe para que puedan tener la venta de sus productos con toda la asepsia posible que debe de darse, tanto como para ellos como para el prójimo. Y a veces ellos son violentos. Así es. Entonces no les gusta tampoco que les hagan la crítica, y esas son una de las causas también que se da en estas situaciones. En cuanto a lo que preguntaba el señor Valdivieso, de ninguna manera comparto y el abuso que existe por ambas partes, no solo de los metropolitanos, existe también el abuso por parte de los comerciantes. El abuso de los metropolitanos, de los señores metropolitanos, siempre se impone a la fuerza, con el palo. Hay muchos que son funcionarios por más de 15 años, 20 años, y aún siguen con la práctica del tolete, práctica del garrote. Pero eso, de una u otra buena manera, es lo que hace la diferencia y mantiene el límite entre el comerciante y el metropolitano. Porque el comerciante, con su mala práctica, con total de vender, de hacer, no conserva el medio ambiente, no practica la buena costumbre que debe mantener esta ciudad, las costumbres que deben hacerse por el desarrollo del país y respetar las ordenanzas, respetar la autoridad. Pero en este caso no se respeta por ambas partes.
Sí, siguiendo con el tema de los derechos, que es los derechos del pueblo, que es nuestro programa principal. Entre los derechos del pueblo está precisamente el derecho a poder expresar libremente lo que siente en los medios de comunicación sin ser limitados en sus expresiones. También es un derecho, el derecho a la réplica. Si en algún medio de comunicación, cualquiera que sea, ha sido mancillado o ha sido puesto en entredicho el tema de cualquier ciudadano, este ciudadano tiene el derecho constitucional a que le permitan la réplica en el mismo espacio televisivo o en el mismo espacio o página del periódico en el que fue publicado la noticia, el artículo que le pudiera afectar al ciudadano. Otro derecho importantísimo y que nosotros estamos viendo a diario, y eso también es violación del derecho. Nadie, absolutamente nadie puede fotografiarle a una persona sin pedirle su consentimiento. Eso es verdad, doctor. En Holanda me pasó eso. Tuve problemas porque salí a la calle a fotografiar, a hacer videos. Se me acercaban bravos, ¿no? Los holandeses. Que con qué derecho yo estaba fotografiando. Así es. Pero aquí en el Ecuador está prohibido, eso es parte de la intimidad personal del ciudadano. Nadie puede tomarle una fotografía sin previamente haberle solicitado la autorización. Como comunicador visual, como comunicador le digo, abogado, ¿qué es lo que pasa? En el último reportaje que yo vi en un canal amigo, hablaban sobre la prostitución. Y cuando habla justo el locutor sobre las prostitutas, ponen a una señora X. Entonces se da a entender que esa señora que está siendo grabada cruzando la calle es o pertenece pues a por eso, ¿no? Entonces imagínense, eso es doble ofensa, es discrimen. Y ahí, por ejemplo, esa persona tiene todo el derecho para demandar la indemnización al canal. Tiene todo el derecho para demandar la indemnización a su buen nombre, a su honor, al canal. Miren cómo van saliendo en este diálogo los derechos del pueblo. Son derechos irrenunciables. Pero es tan común y corriente que con cualquier celular le toman la fotografía a cualquier persona en cualquier lugar. Cuando hay un accidente hacen fotos y eso también se está violando esos derechos. En esos eventos, cuando se trate de auxiliar, porque ahí necesita usted dejar constancia para auxiliar, para determinar la responsabilidad, ahí sí usted puede tomar, captar o presentar o plantear o llamar a los medios de comunicación para que se difunda. Porque a veces hay personas, estimado doctor, estimado abogado Calle, estimada abogada, que ven que hay una persona que está tirada en el piso o que ha chocado, ¿no? Y lo que hacen es, o lo hacemos, perdón, voy a meterme en ese, no lo hago yo, pero voy a meterme en ese etapa. Es grabar el accidente y dejar que esa persona esté ahí y muera por último, pero yo grabo eso, ¿verdad? Claro, pero ahí viene que hay medios que viven de la sangre. Se gasta tinta roja en los determinados medios porque eso es venta. La sangre, el escándalo, cómo llamar la atención del público, eso también es censurable. Es censurable. Se prolifera es lo de las redes sociales. Sí, pero nosotros como ciudadanos tenemos el deber y derecho a auxiliar a esa persona, el deber, derecho y la obligación, ¿o no? En tanto en cuanto se sienta capaz y competente para auxiliarlo, lo puede hacer, porque puede hacer un mal movimiento a la persona. Preferible que vengan las gentes autorizadas, las personas autorizadas, para que le den el trato, porque de lo contrario
puede que usted le haga un mal movimiento y fallezca o quede inválido y él le puede demandar a usted porque usted le ocasionó, le terminó de ocasionar el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otros países, esto de los accidentes, sucedió el accidente y te queda herido y te queda muerto y corre y pasa. Nadie se preocupa, pobrecito, que le pasó a fulano de tal, nada. Cada quien corre con su respectiva obligación en un momento dado. Mire, para terminar con este tema, doctor, la vez pasada caminaba con el doctor Calle por la 9 de octubre y había muchos comerciantes, ¿no? Muchos más venezolanos. Usted sabe lo que está pasando en Venezuela. Emigrantes y todo vendiendo, por toda la 9 de octubre, estaba muy fea, pero a los 2 días llegaron los metropolitanos, sacaron a las personas, ya se recuperó esa pulcritud, esa belleza que tiene nuestra avenida 9 de octubre. Por un lado me dio pena, por otro lado dije, no, pues es verdad lo que usted acaba de decir, por eso lo traigo a colación y me acuerdo. Bueno, sin hacer alusión a la nacionalidad, ¿no? Sin hacer alusión a la nacionalidad, recuerde que nuestros compatriotas que salen del país a otros lares y, por ejemplo, ponen una silla bajo un árbol y ahí le comienzan a cortar el pelo a un ciudadano y lo deja botado el cabello de la persona que está. Entonces se está atentando a esa ciudad, está haciendo un acto que no debe hacer por norma. Bien, estamos hablando y nos hemos abierto a generalizar los derechos, pero podríamos seguir hablando de las libertades. Por ejemplo, una de las libertades y un derecho especial, que esto les recuerdo a todos los ciudadanos, un derecho especial, una garantía y un derecho que no podemos dejar pasar por alto, es el derecho de tener una respuesta a una solicitud presentada a cualquier institución del Estado. Todas las instituciones del Estado, cualquiera que sean estas, tienen la obligación constitucional de informarle, de atenderle su solicitud y de manera motivada. Es decir, que si le niega la información, tiene que motivarla por qué razón la niega. No le puede negar por solamente negar, tiene que motivar. Las instituciones públicas están obligadas a atender las solicitudes de los ciudadanos y contestarlo con la debida diligencia en forma motivada. He ahí otro derecho tan importante como es uno de los tantos derechos que nosotros tenemos que ir promocionando, recordando y haciéndoles saber a los ciudadanos. Ahora, todos estos derechos que están preestablecidos en la Constitución son susceptibles de los que están establecidos en la Constitución y en la ley, son susceptibles de demandar la indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Lo que no se podría demandar, como usted me preguntaba, si por el hecho de no cederle el asiento a una dama, es una regla moral. Sí, pero es parte de la costumbre, de las normas morales, de las normas de ética, de educación, de preferencia que tienen las damas, que tienen las mujeres embarazadas, los minusválidos. Entonces debe respetarse. Yo quiero aprovechar la oportunidad esta vez para agradecerle de manera muy especial a nuestro común amigo Pedro Valdivieso, que forma parte de la Escuela de Formación de Artistas. Él nos está colaborando con cámaras, con personal técnico,
con Oscar Lenín Castillo, ¿no? Castillo, Oscar Lenín Castillo, que precisamente hoy está celebrando sus cuantas 9 primaveras, años. sus cuantas primaveras. Felicitaciones en lo que disfrute con la familia. A Richard, que lo veo por primera vez en el estudio, le doy la bienvenida. En la próxima reunión, en la próxima transmisión, lo trataremos de manera particular sobre el tema de la disolución de la sociedad conyugal. Ya hablamos en principio de lo que es el divorcio, de las causales de divorcio, pero la secuela queda la disolución de la sociedad conyugal, pero también queda una secuela. ¿Con quién se quedan los hijos? Al momento del divorcio, el juez tiene que determinar con quién se quedan los hijos y tiene que determinar la pensión alimenticia que debe pasar el padre a la persona, a la madre, por los niños que tengan derecho. Perdón, doctor, ¿y eso es proporcional a lo que el Siempre, gana? la Sí. ley de la niñez, hay una tabla que establece en cuanto al número de remuneraciones básicas que tiene como ingresos el alimentante, y el número de hijos es proporcional. Pero acá el abogado quiere hablar de que también Siempre y cuando la mujer, él tiene un caso especial. Siempre y cuando ese derecho que tiene el hombre, el varón, el padre, de pasarle, sufragar los alimentos al menor, se determinará en la demanda de presentación de divorcio, porque se deberá en ese momento, en la demanda, especificar la tenencia de los menores, si quedan con el padre o con la madre. Si queda con la madre, obligatoriamente el padre tendrá que sufragarle la manutención hasta cuando sean mayores de edad o sigan estudiando 21 años, o si de ellos hay un hijo que tenga discapacidad, será el padre responsable de sufragar el alimento hasta sus últimos días. En este momento llega una interrogante en el sentido de que si los hombres pueden denunciar a las mujeres cuando éstas son violentas contra los hombres, contra los caballeros. Claro que pueden denunciar, es un derecho de hombres y mujeres proteger para no ser tratados de manera violenta. Me decía que ha ido a presentar una demanda en no sé en qué dependencia, con el ojo sangrando, que le ha pegado la mujer, y resulta que le dice la autoridad: pero usted debe de haber comenzado, usted le debe haber pegado primero. Y entonces el hombre queda avergonzado y no le da la fuerza para continuar su demanda. Los jueces están obligados a mandar a la pareja para que reciban tratos psicológicos conjuntamente, de tal manera que este es un derecho que puede exigir el marido, como un derecho que puede exigir la mujer, como un derecho que pueden exigir los hijos. Bien, yo creo que, a ver, abogado. Un pequeño aportación en el aspecto que el doctor está manifestando sobre el derecho que tiene el varón de demandar por maltratos físicos y psicológicos a su pareja, en este caso la esposa. Comparada las demandas del 100% de mujeres que plantean de tratamiento de maltrato físico y psicológico, el hombre también ha planteado y sigue planteando, se sigue desarrollando. Hay un tabú que nosotros los hombres manejamos por el machismo. En esta oficina, en este estudio, tenemos casos, sobre todo de varón que denuncian
a su esposa por maltrato psicológico. Más se da por maltrato psicológico, a pesar de que hay un caso que es por maltrato físico de la esposa a su cónyuge. Va y presenta la denuncia como nosotros lo hemos hecho aquí. Hemos acompañado a nuestros clientes. Pero al desarrollo de la indagación de las investigaciones previas, el hombre no avanza más allá porque empieza a preguntar, empieza ya, si el varón que denunció le toca una profesional, una psicóloga, donde obligatoriamente tiene que ingresar un tratamiento psicológico. Así lo deberá disponer el fiscal en su momento oportuno en la etapa preprocesal. Entonces es ahí donde el hombre le puede más el machismo que su propia realidad. Es de ahí donde los derechos del hombre ya no pueden desarrollarse más por su propia O responsabilidad. sea que nosotros mismos lo echamos al tacho de la basura. Así es. Nuestros propios derechos lo echamos al tacho de la basura. Así es. ¿Cierto? Lo que pasa es que es cuestión de cultura. Es cultural. Es cuestión de cultura. Tenemos nosotros que aprovechar la oportunidad para hacer valer los derechos sin llegar a la violencia. Es que debe desaparecer la violencia, pero si por excepción se da, cualquiera de los cónyuges tiene derecho de demandar, inclusive hay una disposición legal en la ley en que el agresor física o psicológicamente puede ser separado de la casa o del hogar por 30, por 60, por 90 días o de manera indefinida, aunque la casa sea de propiedad del cónyuge. Ah, caramba. Si la mujer se siente realmente ofendida, se siente agraviada, se siente amenazada psicológicamente, se siente afectada físicamente, ella puede demandar, este es un trámite muy ágil, que se puede demandar la separación y salida del hogar del agresor. Entonces, eso aquí hemos manejado con bastante frecuencia para más o menos terminar esta charla. Perdón, doctor, ¿y en ese momento la mujer está también obligada a dar manutención? ¿O en qué momento la mujer es al revés? ¿La tiene que dar manutención para los niños y para el esposo? ¿En qué momento? No, siempre la manutención es compartida. Si la mujer tiene ingresos y el marido tiene ingresos, los dos deben aportar para la alimentación de sus hijos. Si él está enfermo, no puede trabajar. Entonces será pues necesariamente la mujer. ¿Qué tiene que pasar? Claro, tiene ¿Han tenido que... esos casos? Aquí. No necesariamente, pero sí nos han consultado sobre la posibilidad de que el marido tenga que demandar alimentos a la cónyuge. Y nosotros, más que provocar esa demanda, más bien provocamos que haya una conciliación, buscamos que haya la autoridad competente que ordene este trato psicológico para que se recomponga la situación de armonía, para que vuelva a la armonía. Quiero insistir en lo que me han recomendado las abogadas que trabajan aquí en el estudio, que todas las demandas relativas a alimentos, no se cobran honorarios. Entonces las mujeres pueden acudir donde las abogadas. Hay aquí un equipo de abogadas que manejan el tema y que están enteramente a las órdenes. De esta manera yo dejo cerrado la intervención. Agradezco la colaboración del abogado Calle, de la abogada Yerobi, la atención de la teleaudiencia de este canal. Quiero dejar un saludo especial a Cristian Cabrera, ¿no? Sí, Cristian Cabrera, al profesor distinguido amigo que él también nos ha reproducido a través de sus procedimientos técnicos estas intervenciones que nosotros hacemos.
si hay alguna pregunta de los aquí presentes. Solo quisiera hacerle una sola. Es un ejemplo que usted lo dio a conocer acá a nuestros espectadores, a nuestra teleaudiencia, hace un par de transmisiones. Usted como juez atendió un caso sobre el tema de fotografía, Sí. el uso inadecuado de la foto de un deportista en una tarjeta de preventa de una concesionaria. ¿Qué pasó? ¿Puede nada más desarrollar un poquito ahí, doctor? A ver, hablamos del derecho a que nadie puede ser fotografiado ni utilizado su imagen sin su consentimiento. Entonces, una empresa de teléfonos celulares había captado una fotografía de un connotado deportista en la época y se vendía las tarjetas prepago que habían en ese entonces, y este señor propuso la demanda por la vía del derecho de protección de la imagen. Nadie puede violentar, nadie puede vulnerar, nadie puede lucrarse con la imagen de una persona. Nadie puede lucrarse, ni por más excelente cualidad que tenga, o tampoco pueden lucrarse por la desgracia de algunos ciudadanos que por incurrir en tal o cual delito se lo publica las fotos, al medio se los tapa algo, y de todas maneras se está atentando al honor y a la privacidad, que es un derecho. Por favor, este es un derecho que no puede ser vulnerado. ¿Y usted como juez, cuál fue el fallo? Yo no fui solamente, yo fui integrante del tribunal. El tribunal falló y se impuso $500,000 de indemnización a favor del deportista. Mire, doctor, en este tema de las comedias en televisión, conozco compañeros que sus carreras han sido tiradas al piso porque hay otros compañeros cómicos que imitan al compañero, ¿se me entiende? Entonces, le cierran las puertas a los otros canales al ver toda esta comedia y eso. Ellos tienen derecho a demandar también, por cuestiones de que realmente le cambian una letrita nada más. Usted se burla de ese presentador que tiene una carrera connotable, ha tenido una carrera connotable toda su vida. A ver, sí es susceptible de demandar ese tipo de... ¿Sí? A ver, sí se puede demandar, pero yo no tengo aquí en Ecuador no tengo mayor conocimiento que se haya demandado reiteradamente, más de lo poco que le digo. Pero en cambio, en Estados Unidos es común y corriente a la menor afectación personal a la dignidad o buen nombre del ciudadano, corre inmediatamente de un abogado, y el abogado en Estados Unidos hay una modalidad de demandas que se llama demanda de quota litis. ¿Qué significa esto de quota litis? Significa que el cliente, cuando llega del abogado y el abogado sabe que es 100% ganable el juicio, dice: no me pagas ahorita de honorarios, me firmas un contrato y acordamos en tanto para ti y tanto para mí. Y en menos de... es mucho más ágil el procedimiento allí, y en muy poco tiempo están recibiendo la indemnización por estos hechos. Aquí compañeros que han terminado su carrera por estas personas, compañeros que los han imitado en otros canales de televisión. Ellos han tenido más de 30 años en una carrera notable, sin haber habido paras, y de pronto sale invitado en otro canal y el resultado es fuera del canal. Ahora, lo que usted me precisa, la imitación
es una especie de plagio, Sin autorización. Sin ¿no? autorización. Le está plagiando su programa. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que cada quien tiene, y usted conoce, que se inscribe su marca, su programa, con tales y tales características en el Instituto de Propiedad Intelectual. Entonces, si de alguna manera una tercera persona le cambia una letra, le cambia de color a la marca de porte, puede tranquilamente demandar ahí porque está aprovechando de una marca que él ya tiene preestablecida en la sociedad, en el público. Ya a estas personas le conocen por la marca, ni siquiera por él es la marca. Por decir, si hablamos de gaseosas, ¿quién no identifica una gaseosa solamente por el color y la forma o el dibujo de la gaseosa? Entonces, y alguien que haga algo parecido será merecedor de una tremenda demanda de indemnización. ¿Sí? Sí, la ley de propiedad intelectual es clara y castiga severamente a quienes falsifiquen, imiten las características o en forma parcial o total la marca de cualquier producto o de cualquier obra. Eso es claro en este país. Lo que pasa es que muchos no ejecutan, no ejercen ese derecho porque simplemente le cambió un nombre, una letra, es una... Entonces, muchas de las cosas en este país, por nosotros no ejercer los derechos que la ley y la Constitución nos atribuyen. Sí, ahí yo sí puedo citar una experiencia que una prestigiosa empresa de venta y comercialización de vehículos asentada en Cuenca, resulta que él viene y se encuentra con otra empresa solo con el cambio de una letra en el nombre de la razón social, y se estaba aprovechando, beneficiándose del prestigio de esta empresa. Y entonces él sí no demandó con nosotros, pero nosotros le orientamos que debe hacerlo ese procedimiento. Doctor, aunque nos saltamos un rato, nos saltamos del matrimonio a esto, ¿verdad? Claro. No sé si ustedes sabían de que para McDonald's, la marca McDonald's, fue difícil entrar al país porque fuera del estadio de Quito, el Estadio Olímpico Atahualpa, había un pequeño negocio que se llamaba McDonald's. Y para entrar al país, McDonald's tenía que... no podía entrar con el nombre. Eso nosotros hicimos reportajes, salió en la televisión. Tuvieron que darle un dinero a la señora para que retire la marca y poder entrar a Ecuador. Claro, si lo tenía registrado, si él lo tenía registrado aquí, como el tema de los famosos del champán, que el champán aquí se vendía normalmente como champán, y vino la empresa productora de champán y, señores, ustedes no pueden utilizar la marca de champán, aquí ustedes no producen champán, yo soy champán. Y entonces ahora venden vino efervescente en vez de champán. En vez de champán. Así es. Doctor, dentro del matrimonio habían 14 puntos, ¿no los hemos tocado? No, son 9 causales. 9 causales que una se divide en 2 porque es el de 6 veces y el del abandono, que es una causal cuando está separado, está abandonado por 6 meses. Ojo, la separación no es abandono. El abandono tiene que ser total de la persona. Durante ese tiempo. Hay un tiempo. Así es. Eso marca la ley para que pueda demandar. En principio, los 6 meses, la persona abandonada, no el abandonante. Perfecto. Una pregunta para la abogada. Abogada, ¿cómo así salió esta ganas de ayudar a las mujeres que quieren demandar a los
los hombres que no pasan la manutención. Yo conozco que en este gurú el legal pues hay muchas mujeres y eso es bonito, ¿no? Eso es bonito. Muchas mujeres aguerridas, bien fuertes, ¿no? En el área legal. ¿Cómo nació? ¿Qué incitó a este tan bonito regalo que a nosotros como medio de comunicación nos parece súper interesante? Nos tienen que pagar, abogados. ¿Cómo salió? Es que hay muchas mujeres que por cuestión económica no demandan a los hombres, a los padres, para poder recuperar su pensión alimenticia para sus hijos y viven sacrificadas por medio de su propio peculio, y es difícil para ellas poner una demanda porque se cobra unos valores exorbitantes a veces, dependiendo de, y no queda más que ser... No puedo ser ajena porque soy mujer, por lo Eso mismo, le iba a ¿no? decir. No puedo ser ajena a la situación. Entonces no queda más que corresponder de esa manera voluntariosa y ayudar a las mujeres con el fin de que no se queden sin ejercer su derecho para sus hijos. ¿Será que las mujeres se identifican más como una abogada mujeres en cuanto a la defensa de sus derechos? Psicológicamente. Podría ser, aunque también pienso que tienen más afinidad siempre Sí. las mujeres con los hombres. Okay. Que hay esa comprensión, Sí, ¿verdad? podría ser. ¿Usted qué dice, doctor? Depende. Es relativo, Relativo. eso, es muy relativo porque a veces las mujeres son las que más perjudican a la propia mujer y más bien los jueces varones actúan con más ecuanimidad. Podría ser un paradigma entonces todo esto. Un paradigma, sí. Nada está dicho, ni todo es la verdad pura. Pero ese fue el empujón, ¿no? Así es. Ustedes se identificaron como mujeres y quieren ayudar. Es que hay muchas personas que no pueden pagar solo la consulta nomás cuesta. Así es. Y en mi medio, más que todo, siempre soy incitadora de la conciliación o la mediación. Sí, usted me contó. Entonces, usted tiene el certificado de mediadora. Mediadora, ¿verdad? Usted me contó, abogada. Yo la felicito. Yo la felicito. A nuestro canal han llegado muchas cartas de felicitaciones de mujeres pues, que no están en el caso, pero dicen, wow, que un consultorio jurídico se abra aquello, realmente es un hecho de aplaudir de pie, ¿no? Aplaudir de pie tanta nobleza. De verdad que como medios de comunicación también le agradecemos a ustedes. Ok, Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Va a leer la tabla que siempre lee, los abogados, agradecimientos a los abogados de su grupo. Sí, Para la próxima. para la próxima, porque entiendo que nuestra teleaudiencia está ya cansada de Héctor Guerrero. Sí, gracias. Listo. Gracias. Muchas gracias.